que una vez que la válvula se abre, se ocluyen a través de, o sea, con los mismos velos de la válvula, se ocluye la entrada mientras está en sístole ventricular. Pero una vez que la válvula se vuelve a cerrar para iniciar la diástole, el remanente de sangre que cae sobre la arteria, entonces es cuando perfunde las arterias coronarias. Hay que recordar aquí que todo el organismo se nutre durante la sístole, excepto el propio corazón. El propio corazón se nutre durante la diástole. Aquí hay un esquemita. Cuando el corazón se contraen los ventrículos, abre la válvula, esa presión que genera la sangre eyectada por el ventrículo, abre la válvula. Una vez que deja de contraerse y se comienza a relajar, se genera la coaptación de los velos o ese cierre valvular, y entonces es cuando la sangre puede entrar a las arterias coronarias. Después la aorta pues tiene muchas ramificaciones. Aquí hay de las más importantes, las primeras tres, que son las arterias que van hacia los plexos braquiales y hacia las carótidas. Hacia abajo va teniendo también ramificaciones. En el caso del tema para el balón intraórtico de contrapulsación, es importante recordar las arterias que irrigan a los riñones, ¿no? Las arterias renales que están ahí en la aorta abdominal, y más abajo ya comienza la división hacia las arterias ilíacas. El balón intraórtico de contrapulsación es un dispositivo de asistencia ventricular mecánica que sirve para disminuir o controlar esa isquemia, que puede pasar. Lo hace una asistencia para el corazón que está sufriendo de algún evento isquémico o que es incapaz de bombear cierta cantidad de sangre, ¿no? La forma en la que lo va a ayudar es disminuyendo el consumo de oxígeno a través de aumentar el gasto cardíaco y mejorar la perfusión coronaria. Esto lo podríamos entender como la definición de qué es el balón intraórtico de contrapulsación, ¿no? Es un dispositivo de asistencia ventricular mecánica que sirve para disminuir el consumo de oxígeno, aumentar el gasto cardíaco y mejorar la perfusión coronaria. Tiene ciertas indicaciones que las podemos englobar en control de angina inestable, ya sea que se utilice como puente hacia una angioplastía o cirugía de revascularización. Insuficiencia cardíaca de cualquier origen, como isquémica, necrótica, posoperatoria, etcétera, ¿no? Muchos pacientes también que llegan a tener ahí algún procedimiento quirúrgico, sobre todo cambios valvulares, o que duran mucho tiempo en circulación extracorpórea y después generan síndrome vasopléjico, también se pueden ver favorecidos con balón de contrapulsación. Miocarditis aguda, que también cursa con insuficiencia cardíaca, y también como un método de apoyo durante angioplastías de alto riesgo. En general, es un método de apoyo ventricular que puede utilizarse en cualquier tipo de choque, sobre todo en choque cardiogénico, en al cardio perioperatorio. Es que me había perdido. Les decía, así como hay ciertas indicaciones, también tenemos muchas contraindicaciones. Dentro de ellas, la insuficiencia valvular aórtica, cualquier situación en la que la válvula no coapte de manera adecuada, ya que ahorita que veamos la fisiología, vamos a ver que esto empeoraría el cuadro clínico. Disección aórtica, arteriosclerosis periférica o aórtica severa, ya que justamente como necesitamos una cierta confianza dentro de la arteria, si esta no tuviera esa confianza, puede llegar a generar algún desprendimiento de placa de ateroma y generar trombos o émbolos. Daño cerebral irreversible, ya que no tendría, en cuanto al riesgo-beneficio, ya no sería necesario, ya no sería prudente poder colocar una situación
de este tipo cuando en realidad no hay un paciente a cual recuperarlo, ¿no? Coagulopatías, sobre todo pacientes que tienen insuficiencia hepática severa, estos dispositivos utilizan anticoagulación continua, entonces todavía empeoraría más ese riesgo de sangrados. Si tiene alguna endoprótesis valvular, ya que el flujo de la sangre con el balón de contrapulsación generaría ahí, no lograría el objetivo al no tener una válvula que abrir de manera espontánea y generar unas turbulencias que pudieran generar también coágulos. Pacientes con obesidad extrema, no se recomienda tampoco la colocación de estos dispositivos, ya que el espacio entre la superficie de la piel y el vaso sanguíneo, sobre todo el femoral, que es el de primera elección para el abordaje, llega a ser mayor de 5 centímetros y esto genera un mayor riesgo de complicaciones de sangrado local. O pacientes que tengan algún stent aortofemoral, algún dispositivo como el dispositivos de Dacron que se utilizan para los aneurismas. No se recomienda ya que la inserción femoral pues podría deteriorar esos dispositivos ya instalados. Para hablar sobre los cuidados nos vamos a basar durante las tres fases, la fase de inserción, la fase de mantenimiento y la fase del retiro. Aunque nosotros como enfermeros intensivistas estaríamos sobre todo abocados en la parte del mantenimiento del tratamiento. Estos, algunos de los dispositivos que podemos llegar a encontrar existen diferentes modelos de las consolas. Aquí les voy a presentar la consola que tenemos en el instituto, pero para que ustedes sepan que también podrían encontrar otro tipo de consolas en algunos otros hospitales a los que puedan rotar, pero el funcionamiento general es el mismo. Es una consola que tiene unos controles unos botones para el control, la pantalla que nos va a estar ahí diciendo algunos parámetros que ahorita los vamos a describir y sobre todo que funciona con un tanque de helio. El helio se utiliza ya que en caso de alguna fuga como rotura, algo así, el helio se absorbe de rápida en la sangre y no generaría un evento de embolismo. Existen diferentes medidas. El tamaño del balón se toma en consideración por la estatura del paciente. Tenemos desde 25 hasta 50 centímetros. Aquí les pongo una tablita que pueden consultar más adelante para que vean más o menos el tamaño del balón que pueden utilizar. Regularmente en un adulto se llega a utilizar el de 40 centímetros como medida estándar, ya que abarca 63 a 180 centímetros para el paciente. La técnica de colocación se realiza a través de técnica percutánea, una técnica de Seldinger, como cualquier instalación de otro catéter. La vía de primera elección es a través de la arteria ilíaca. Se ubica más o menos, o ya debe de quedar colocado el balón más o menos entre 3 centímetros por debajo de la arteria subclavia. Más o menos esta es la imagen que tendríamos. Tiene la punta y el cuerpo radiopacos para que se permita la observación a través de ya sea la colocación durante el fluoroscopio, manejo del control a través de placas de X. Lo podemos sincronizar de dos maneras, a través del trazo electrocardiográfico y de la curva de presión arterial. Sin embargo, ambas, no importa cuál de las dos se utilice, siempre vamos a estar manejando el control y valorar la efectividad a través de la curva de presión arterial. Esta específicamente es la consola que nosotros tenemos en la unidad de terapia intensiva del instituto y es con la que ustedes podrían llegar a relacionarse cuando lo lleguen a encontrar ahí en el instituto. Tiene varios controles a los costados. La parte del lado izquierdo de la pantalla o lo que está generando la sincronía del balón con el paciente. Hay dos maneras, se puede hacer, les decía, a través del electrocardiograma o de la presión arterial y a su vez también tenemos dos formas de obtener la señal. Si se fijan, dice ahí en el electrocardiograma, la parte superior dice piel o monitor.
Entonces, pieles que está directamente conectado a través de electrodos al paciente, y monitor estaría siendo derivado del monitor de signos vitales de la cabecera del paciente hacia el balón de contrapulsación. Solamente que esta situación, pues al generar una distancia más larga, genera un retraso más significativo en la señal y podría disminuir la efectividad del tratamiento. Tenemos la presión arterial, tenemos la misma forma de conectarse a través de un transductor que va directo del paciente a la consola del balón, o a través de un cable troncal desde el monitor de cabecera. Después tenemos un botón que sirve para desplazar una línea basal y poder hacer mediciones directamente de la pantalla. Viene después el control para modificar el inflado, el inicio del inflado del balón. Más abajo dice ahí el estado de la bomba. Si está activo, quiere decir que está funcionando en ese momento. Si la bomba está detenida o en stand-by. En stand-by estaría sincronizado, está el monitor ya listo para comenzar la insuflación, pero no lo está haciendo en ese momento. Parado, de plano, pierde toda la configuración, ¿no? Hay que volverlo cuando lo reiniciamos, hay que volverlo a sincronizar. El modo de espera se puede utilizar, por ejemplo, cuando recién se instala, para que se empiecen a programar los parámetros sin iniciar el inflado hasta colocarlo el área específica, ¿no? A la altura específica que se recomienda. Después viene el botón de alarmas, donde podemos reiniciar o activar o desactivar. El botón de impresión de registro, ese tiene también una entrada para papel electrográfico. Entonces, una vez que queremos imprimir algo, a través de ese botón se imprimen los datos más relevantes junto con el trazo eléctrico o con la curva de presión arterial, dependiendo de cómo esté vinculado. Del lado derecho tenemos ciertos botones que también nos van a hablar cuando el paciente esté sincronizado a través del electrocardiograma. Tiene ahí ciertos parámetros que también van a ser como a partir de donde se está haciendo esa sincronización, ¿no? El botón de patrón es un botón que se utiliza para cuando el paciente tiene ritmos irregulares o llega a tener algún tipo de arritmias. Se enciende ese botón, que puede incluso encenderse de manera automática, y lo que hace es, a través de un algoritmo, tratar de predeterminar el ritmo que va a tener el paciente o el siguiente latido, y se trata ahí como de sincronizar. Es como para disminuir el riesgo de asincronías cuando el paciente está conectado a través o se está vinculando a través del electrocardiograma y que tiene alguna alteración del ritmo. El botón de pico sirve para vincularlo con la cúspide de la R, del R del electrocardiograma. También tiene un botón ahí para fibrilación, y se coloca ese botón. La consola utiliza otros algoritmos para que, por ejemplo, cuando hay unas exoles auriculares, trata de disminuir el inflado inefectivo. O si el paciente llega a tener marcapasos, ya sea ventricular o auricular, también ahí se coloca. El último botón que dice ahí modo interno, ese se utiliza de manera asíncrona. Si nosotros colocamos ese botón, el valor inflancia predeterminada, una intensidad determinada, sin importar un seguimiento a través de la línea arterial o del electrocardiograma. Esto puede utilizarse, por ejemplo, pacientes a los que vinculamos de inicio a través de la línea arterial, y después por alguna situación se pierde la línea arterial o algo, para no dejar la consola totalmente en espera, ya que el balón no puede estar más de 30 minutos apagado porque genera trombos alrededor, y cuando nosotros lo inflamos, todos esos trombos viajan en el torrente sanguíneo convirtiéndose en émbolos. Entonces, para no dejarlo en esa situación, se coloca en ese modo de programación interna, o también puede utilizarse para cuando el paciente está en paro. Una vez que está en paro, pues no hay cual se pueda, así que se coloca en ese modo interno para no mantenerlo detenido y que se pueda dar las maniobras de compresión.
A esa misma altura tenemos ahí ciertas mediciones que hace, dice PSM, PDM, PTD y PAM. PSM se refiere a presión sistólica máxima, PDM, presión diastólica máxima, ahorita más adelante las voy a describir con calma. PTD es presión telediastólica y presión arterial media. Más abajito viene uno que dice volumen. Ese volumen B habla de la cantidad de helio que se está, normalmente no se debe el 100% de 40 cc, pues se utiliza 40 mililitros de helio. Pero por algunas situaciones, hay situaciones muy especiales en donde a lo mejor la aorta es muy rígida o está muy angosta y nosotros sospechamos de que está habiendo lesión endotelial, entonces se puede disminuir la cantidad de volumen que se está infundiendo al balón y a lo mejor en lugar de ponerlo al 100% se está inflando al 80%. Lo ideal es inflarlo siempre al 100%, pero en algunas situaciones sí se pudiera disminuir el volumen. Y el último, en la esquina inferior del lado derecho, encontramos el botón de la frecuencia de asistencia. Esa frecuencia de asistencia tiene ahí varios parámetros, puede ser 1 a 1, 1 a 2, 1 a 4 o 1 a 8. Eso significa que de cada, por ejemplo, en el 1 a 1, quiere decir que por cada latido hay una asistencia. Quiere decir que en todos los latidos se está viendo asistencia ventricular. Después hay, por ejemplo, en el 1 a 4, quiere decir que de cada 4 latidos, solo uno es asistido. Y así sucesivamente, ¿no? Cuando se inicia la programación, se debe de colocar en 1 a 2 para poder iniciar la programación y después el requerimiento que el paciente vaya demandando. Si requiere estar 1 a 1, pues 1 a 1. Y para el destete se debe de ir disminuyendo ese aporte de asistencia, que ahorita vamos a hablar también de eso. Esta es otra pantalla distinta, sin embargo, todos les decía, todas refieren los mismos datos, ¿no? Los mismos parámetros, aunque a lo mejor en un orden distinto. El electrocardiograma del paciente, en la parte central está la curva de presión. Ahorita vamos a describir cómo es que se analiza la asistencia que se está dando. Abajo también está la curva de presión que representa. Bueno, vemos que una vez que se da o que se inicia la sístole, comienza la contracción ventricular y una vez que dentro del ventrículo se superan más o menos 80 milímetros de mercurio es que se logra abrir la válvula aórtica. Cuando la válvula aórtica se abre, se empieza a registrar la curva de presión arterial, ¿vale? Entonces hay una curva ahí en ascenso y después comienza el descenso una vez que el ventrículo comienza a relajarse. Cuando se cierra la válvula aórtica, comienza la diástole. Una vez que se cierra la válvula aórtica, el remanente de sangre que rebota es cuando se nutren las arterias coronarias. Entonces, ese momento, esa caída de la presión genera esta muesca, este punto dícroto, y ese es el momento específico de la nutrición de las arterias coronarias. Después comienza el descenso sistólico hasta llegar al punto nuevamente en donde se apertura la válvula más o menos a los 80 milímetros de mercurio. Si eso lo relacionamos con el trazo electrocardiográfico, vemos que la apertura valvular coincide más o menos con el final del complejo QRS. El punto máximo de la presión aórtica más o menos está ahí empatado con la cúspide o la segunda mitad de la onda T. Y el inicio de la sístole, que es justamente el final o la presión telediastólica, coincide con el inicio del complejo QRS. Así obtenemos esta curva, esta morfología normal de la curva de presión arterial, donde primero encontramos el ascenso sistólico, una curva de ascenso rápido, hasta llegar al punto de la arteria, la presión arterial sistólica, que también la podemos llamar sistólica máxima. Ahorita vamos a definirlo bien ya cuando hablemos de la sincronización del balón, vamos a observar diferentes puntos de esta curva. Después el descenso sistólico hasta llegar al punto dícroto, que decíamos es donde se cierra la válvula y entonces comienza la diástole.
y la diástole sistólica. Entonces, este pedacito es donde debe de generarse la asistencia del cardiograma. Les decía, debe de abarcar por completo la diástole. Entonces, el inflado debería de iniciarse en la segunda mitad, prácticamente en la cúspide de la onda T, y terminar justo antes del inicio del complejo QRS siguiente. Si ya lo empatamos con la curva de presión arterial, sería justamente esa parte, ¿no? A partir del punto dícroto, que es cuando se cierra la válvula aórtica y se nutren las coronarias, hasta el inicio de la siguiente curva de ascenso sistólico. Ahora, el mecanismo de acción del balón de contrapulsación es el siguiente. Debe de inflarse en diástole y desinflarse durante la sístole para que ese mecanismo de inflado y desinflado genere presiones opuestas a las que está generando el ventrículo, ¿no? Es como el émbolo de una jeringa. Durante la sístole genera una presión positiva y el balón en ese momento que se que va a favorecer la salida de la sangre del ventrículo y con esto va a disminuir el trabajo ventricular, aumentar el flujo del volumen de eyección y con él el gasto cardíaco. Cuando el balón se infla, va a generar esa presión de retorno, que les decía, es justo cuando la válvula se cierra, el balón se va a estar inflando y la sangre que va a estar entrando a las coronarias va a aumentar. Entonces, al aumentar el flujo coronario, aumenta el aporte de oxígeno y con eso aumenta la presión diastólica. Entonces, esta es pregunta de examen. Son los 5 objetivos que tiene el balón de contrapulsación, que sería aumentar la presión diastólica para aumentar el flujo coronario y disminuir el trabajo ventricular, aumentar el volumen sistólico o el gasto cardíaco y disminuir el consumo de oxígeno. Así es como se vería la curva. En la parte superior está una curva no asistida. Vemos que todas las curvas de presión arterial son homogéneas. Y en la parte de abajo está la curva ya con la asistencia. En este caso tendríamos una asistencia 2-1 o 1-2, que en realidad es una asistida de cada 2 latidos, ¿no? Les decía, una vez que se inicia la asistencia, se debe requerimientos del paciente. La descripción de las presiones va a ser la siguiente. De izquierda a derecha las voy a ir nombrando. Primero está la presión diastólica no asistida, que es la presión normal del paciente, la presión diastólica normal. Después viene la presión sistólica máxima, que también es la no asistida. Después, una vez que inicia, donde debería de estar el punto dícroto, ahí se inicia el inflado del balón y vemos que la presión diastólica está por arriba de la presión sistólica no asistida. La presión diastólica máxima es ese puntito que normalmente en una curva normal es ese rebote que genera ahí el punto dícroto. En esta ocasión está por arriba de la presión sistólica. Después comienza el descenso diastólico y justamente la presión telediastólica o la presión más baja de la diástole coincide con el desinflado del balón. Justo ahí se hace el desinflado. La D es la presión sistólica asistida. Entonces hay que tener claro ahí y ser observadores en que la presión sistólica asistida es la curva que está posterior al inflado del balón. De manera objetiva, debemos de observar para nosotros asegurar que el balón está cumpliendo los objetivos. La presión diastólica máxima debe de ser mayor que la presión sistólica máxima. La presión telediastólica debe de estar por debajo de la presión diastólica no asistida y que la presión sistólica asistida esté por arriba, esté inferior a la presión sistólica no asistida. Aquí pueden hacer una relación entre las curvas. Estos que yo estaría viendo gráficamente en el monitor para asegurar que el balón está haciendo una correcta asistencia. Está subrayado ahí el punto más importante de la asistencia ventricular, que es que la presión diastólica máxima sea menor que la presión sistólica máxima. Eso es aquí en este punto.
esta presión diastólica máxima, que se podría decir que es el inicio de la presión diastólica asistida, esté por arriba de la presión sistólica no asistida. Ahorita vamos a verlo en otras curvas con más detalle. Ahora, ¿qué hay de las asincronías, no? Podemos tener ahí problemas en el inflado. Este es el primero. En este caso, ahorita, este y el siguiente ejemplo, nos vamos a enfocar solamente en el inicio del inflado, que sería aquí. A la parte del desinflado no le vamos a prestar tanta atención ahorita. Para fines prácticos, solamente nos vamos a enfocar aquí y al final vamos a hacer un análisis de todo. Entonces decíamos, la válvula se cierra justo en el punto dícroto, que es donde debería de iniciar el inflado del balón. ¿Qué pasa si lo estamos inflando de manera anticipada? Pues ese inflado del balón va a generar que haya una fuerza en contra de la salida del ventrículo y va a generar un cierre prematuro de la válvula aórtica. Si esa válvula se cierra de manera anticipada, va a haber una reducción del volumen latido, del volumen de eyección, y esto va a hacer que disminuya el volumen del gasto cardíaco. Una vez que esta válvula se cierra, el ventrículo va a tener que a la vez puede provocar una congestión en sentido retrógrado hacia la aurícula izquierda y en un caso muy severo pudiera incluso manifestarse como congestión pulmonar. Esta vez, como el ventrículo va a estar teniendo una presión que le está haciendo cerrar la válvula, va a aumentar la postcarga y con eso el trabajo ventricular y el consumo de oxígeno, la demanda de oxígeno del ventrículo. Entonces estamos obteniendo totalmente lo opuesto a lo que queremos conseguir con la asistencia ventricular. Por otro lado, el inflado tardío el inflado tardío lo que estaría ocasionando, si se fijan, ya pasó el cierre de la válvula, la presión ya está haciendo, ya va en descenso, y entonces cuando el balón se infla de manera tardía, ya no genera ese flujo retrógrado hacia las coronarias y disminuye ese flujo coronario, disminuye la perfusión del miocardio y estaría también aumentando la demanda de oxígeno. Entonces, vemos que la presión diastólica aumentada no está por arriba de la presión sistólica. Quiere decir que no está cumpliendo el objetivo adecuado. Después el desinflado del balón. Ahora vamos a prestar atención solamente en la fase terminal de la asistencia y no en la parte del inflado, ¿no? Podríamos a la que le vamos a prestar atención en esta diapositiva es a la parte del desinflado. ¿Qué pasa si se desinfla de manera anticipada? Pues hay una reducción insuficiente de la postcarga, porque se está desinflando antes de que la válvula aórtica se abra. Entonces, si la válvula aórtica todavía no está abierta, de nada sirve ese desinflado porque no va a generar la disminución, ese apoyo que deberíamos de estarle brindando al ventrículo no se está brindando. Y esto hay un aumento insuficiente del volumen de eyección porque no genera esa presión de succión y entonces la presión sistólica asistida no se ve mejorada en comparación con la no asistida. Ahora un desinflado tardío durante la apertura de la está intentando abrir la válvula para poder eyectar el volumen, todavía se encuentra con una resistencia ahí extra que sería el inflado del balón. Entonces esto va a aumentar la poscarga, disminuir el volumen de eyección, aumentar el trabajo ventricular, con ello aumenta el consumo de oxígeno y disminuye el gasto cardíaco. Entonces, si se fijan, son los 5 objetivos totalmente opuestos a la asistencia que deseábamos conseguir, ¿no? Y esto es si los estamos viendo de manera aislada, pero si tuviéramos un inflado anticipado y un desinflado tardío, pues totalmente estamos generando una mayor carga para el ventrículo y de ninguna forma le vamos a estar asistiendo, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta el punto en donde se debe de inflar y desinflar el balón. Los cuidados que debemos de tener durante la asistencia, que como intensivistas esto es lo que más nos compete, es primero asegurar la correcta sincronización, que ya vimos cómo es que vamos a conseguirlo.
El monitoreo hemodinámico continuo, estar vigilando también la presión a través de una presión arterial de método invasivo, el ritmo cardíaco para estar asegurándonos que mientras más regular sea este ritmo, tengamos una mejor sincronía, y en caso de que nosotros estemos percibiendo que hay un ritmo caótico o alguna arritmia, podamos activar el botón ahí que nos sirve para que la consola genere una mayor sincronía de manera automática. Y observar los parámetros bioquímicos, sobre todo de mejoría o deterioro del consumo de oxígeno. El gasto urinario, que es otro dato de bajo gasto que tendríamos que estar observando, que mantengamos un volumen urinario por arriba de 0.5 mililitros kilogramo hora, saturación de oxígeno y pulsos bilaterales para poder estar observando datos de hipoperfusión de manera temprana, ¿no? Datos de hipoperfusión distal, sobre todo a través del miembro que se está invadiendo para la colocación del balón. Vigilar el estado neurológico del paciente, cambios repentinos o deterioro neurológico que pudiera llegar a presentar. Podría estarnos hablando de oclusión de las arterias carotídeas. Es importante también conservar la posición del paciente, que debe de estar en decúbito dorsal para que nosotros podamos estar observando siempre el sitio de inserción del catéter, y que la cabecera no puede estar a más de 30 grados de inclinación. Sobre todo, disminuir la movilidad a nivel de la cadera para que no tengamos riesgo de ruptura de la arteria ilíaca. Y la disminución de la movilidad del miembro de inserción. Muchas veces estos pacientes pueden estar despiertos, entonces sí hay que estar cuidando mucho la parte en la que no movilicen el miembro a través del cual se está generando esta inserción del catéter. Ya no se cansan de estar en esa posición, entonces hay que estarlos vigilando y también informarles el riesgo de que lo pudieran flexionar. En cuanto a la perfusión distal, hay que estar vigilando pulsos, tanto pedio como tibial posterior, compararlos uno con una pierna con la otra, o en caso de que se llegara a utilizar de inserción braquial, pues también en los brazos tendría que estar vigilando y comparando los pulsos de manera bilateral. La coloración de la piel, la temperatura, el llenado capilar, todos estos datos que nos puedan estar sugiriendo alguna restricción de flujo hacia las extremidades. En cuanto al sitio de inserción, hay que estar observando la presencia de sangrado, si es que hubiera, vigilar el sitio de inserción para que no presente datos de infección y poder, de hecho, se debe de iniciar antibiótico profiláctico una vez que se hace la realización de la inserción, pero estar vigilando de todas formas la presencia de algún dato sospechoso de infección. También dentro de el sitio de inserción, estar vigilando que no existe el desplazamiento del dispositivo. Regularmente se coloca a través de un introductor, y este introductor pudiera llegar a desplazarse, o el catéter, la guía que lleva el balón, desplazarse dentro del introductor, y pues esto generaría una mala colocación del dispositivo y que pudiera generar alguna isquemia en algún sitio que no queremos que suceda. Y la permeabilidad del mismo. Todo el tiempo debe de estar permeable este introductor a través de una solución heparinizada, que, bueno, va a depender de cada institución cómo es que se programe esta solución heparinizada. Nosotros en el instituto preparamos 400 unidades de heparina por cada 100 mililitros. En cuanto al manejo de la anticoagulación, debemos estar vigilando los tiempos de coagulación, sobre todo el TTP, ya que les decía, esta anticoagulación se lleva a través de heparina, heparina no fraccionada. Vigilar datos de sangrado general, sobre todo sangrado local, que es como, al ser una inserción de un catéter bastante grueso, pues se tiene un alto riesgo de sangrado local, además de la movilización del paciente, pues también aumenta ese riesgo de sangrado. O la presencia de quimosis o hematomas en el resto del cuerpo que nos pudiera estar sugiriendo alguna alteración de la coagulación.
Signos de alarma a los que debemos de estar totalmente atentos es una hipotensión súbita, que el paciente empieza a presentar dolor torácico, que eso nos pudiera estar hablando de una asincronía y que entonces está aumentando el trabajo ventricular y disminuyendo el flujo coronario. Deterioro neurológico, que ya habíamos mencionado, ausencia de pulsos distales, que nuevamente podría ser algún desplazamiento del balón y que el sangrado activo y las alarmas de la consola. Hay ciertas alarmas que les decía que no podemos dejar pasar, como el hecho de alguna fuga del helio o la disminución de la presión del tanque, que podría estarnos sugiriendo que se está por terminar. Para el retiro y oración aproximadamente cada 30, 60 minutos, cada que se hagan cambios en los parámetros para estar asegurándonos que se está manteniendo la hemodinamia del paciente. En cuanto a los parámetros hemodinámicos que debemos de observar es que se mantenga una presión sistólica por arriba de 90 milímetros de mercurio o una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio, un índice cardíaco mayor de 2.1. Eso con la menor cantidad de soporte de vasopresores o inotrópicos, todo el soporte farmacológico, la menos carga que se pueda. Se puede ir haciendo el destete al mismo tiempo que se va haciendo la disminución del aporte farmacológico, siempre y cuando no tengamos datos de deterioro, ¿no? Como puede ser datos de hipoperfusión, como el lactato, que disminuye la saturación de oxígeno, el delta de CO2, etcétera, ¿no? Diuresis que se preserve por arriba de 0.5 mililitros kilogramo hora y para una vez que se logra hacer la disminución del apoyo ventricular hasta 8:1, o sea, normalmente desde 1:4, otras llegan a tenerlo de 1:8. Una vez que se lleva a ese control mínimo y que los parámetros hemodinámicos lo permiten, así como los valores bioquímicos, entonces ahora sí se puede suspender la anticoagulación, esperar de 4 a 6 horas y poder hacer el retiro. Durante el retiro del balón, es importante que el paciente continúe monitorizado por el riesgo de presentar algún trastorno de la hemodinamia. Considerar que es un sitio bastante sensible y que el retiro del mismo sigue generando dolor. Asegurar que tengamos un acceso venoso funcional por el caso de que llegue a haber alguna complicación no esperada. Y es importante también recordar que la compresión del sitio de punción se debe de generar en el lugar, ahí en el sitio se debe de mantener por aproximadamente de 20 a 40 minutos. Y que esta compresión se debe de realizar más o menos 2 o 3 centímetros por arriba de donde se vea el sitio de inserción, porque al tener en cuenta la profundidad o el espacio que hay entre la piel y la profundidad de la arteria ilíaca, el punto de inserción está por debajo de donde realmente se está funcionando la arteria, ¿no? Entonces se debe de estar comprimiendo siempre más o menos de 2 a 3 centímetros por arriba de donde yo observe el sitio de inserción en la piel. Vigilar los signos de sangrado o hemorragia una vez que se deja de hacer la compresión, se debe de colocar un apósito ahí compresivo, ya sea, muchas veces les ponen unos taquetitos hechos con gasas y luego les ponen tensoplast o algunos dispositivos de compresión como ese que podemos observar ahí en la imagen, y también se les llega a colocar peso, ¿no? Unos costalitos de aproximadamente 2 kilos, se colocan sobre el área y el paciente debe estar con disminución de la movilidad todavía por un buen ratito, por lo menos unas de 4 a 6 horas, y una limitación de la movilidad relativa hasta 24 horas. Complicaciones que se pueden tener, sobre todo vasculares, es pérdida del pulso, ya sea por ruptura del vaso o incluso por generación de trombos. Síndrome compartimental, ya que pues no hay un adecuado flujo de retorno venoso cuando se llega a hacer la compresión. Puede haber isquemia, ya sea de las extremidades a través de la cual esté la inserción o que el balón esté por arriba del sitio adecuado y entonces eso genera
genere una obstrucción de las ramificaciones de los plexos braquiales. Por obstrucción de las arterias renales pudiéramos tener lesión renal aguda, incremento de los azuados o disminución del gasto urinario, ¿no? Sería la forma en la que nos estaríamos dando cuenta que las renales pudieran estar comprometidas. Por obstrucción de las arterias mesentéricas también podría estar generando dolor abdominal o incremento de los parámetros bioquímicos de hipoperfusión. Alguna ruptura de la placa de ateroma que pudiera generar ahí un tromboembolismo y pues estar también conscientes de que el sangrado siempre está presente porque hay un gran uso de heparina y además que esta solución heparinizada no siempre se tiene total control, ¿no? Porque normalmente está a un flujo bajito para estar permeabilizando el catéter en todo momento, pero muchas de las veces también se dan aportes ahí con un fluido está el riesgo de algún trastorno de coagulopatía. Es importante durante el retiro tener en cuenta que se puede generar un daño vascular por consecuencia del retiro. Normalmente el catéter o el balón de contrapulsación viene plegado sobre una guía y ese balón está tan plegado que cabe a través de un introductor, entonces viene muy bien dobladito. Pero una vez que ya estuvo inflándose y desinflándose por mucho tiempo, cuando ya se deja de hacer la asistencia, el balón queda como un globo desinflado, ¿no? Queda deformado. Entonces, cuando se intenta retirar, porque o sea, esto no es tan evidente hasta que realmente estás en contacto con el paciente y se intenta retirar, es que puedes percibir estas cosas, porque no siempre se informan durante los cursos de capacitación, por ejemplo. Entonces, pues, de manera intuitiva, se intenta retirar el balón a través del introductor como cuando se introdujo, pero no es así. La forma correcta es, o para disminuir el riesgo de generar algún embolismo, es desinflar el balón en su totalidad, hacer la tracción del catéter guía hasta que se siente la resistencia y una vez que llegamos a ese punto, se retira junto con el introductor para evitar que se llegue a romper y se queden algunas partes dentro de la arteria del paciente. Y así también se disminuye el riesgo de laceraciones, porque les decía, como se atora, yo he visto mucha gente que intenta retirarlo y lo jalan con mucha fuerza, entonces eso puede generar que se desgarre el globo. ¿Alguna duda de este tema hasta aquí? Digo, fue demasiado rápido, avanzamos muy rápido para que pudiéramos ahí empatar tiempos, pero de esta presentación yo no tengo problema en dejárselas para que la consulten de manera individual y si tienen alguna duda, pues me la hagan llegar a través de sus profesores o me pueden enviar ahí un mensajito. Sí tienen dudas. Ok. ¿Qué se hace si se rompe el globo en la parte del retiro? Tendría que ir a hemodinamia para o sea, hace un cateterismo y se hace la extracción, esperando que no genere, por ejemplo, una arteria renal o algo. Lo ideal es de una fluoroscopía para estar observando el trayecto. O se puede colocar también un filtro, se colocan filtros, pero es más complicado de manera arterial porque no se sabe exactamente dónde se debe colocar el filtro. Oye, ¿puedes contestar otra vez como de manera Okay. resumida? Se tiene que llevar hemodinamia de manera lo urgente que y buscar el émbolo a través de fluoroscopía para tener una mejor guía, pero a ciencia cierta pues no se sabe exactamente hacia dónde se puede ir, incluso puede dirigirse y generar un embolismo en alguna arteria, no sé, renal o en otra parte. Pero lo ideal es la hemodinamia para hacer la. Hace rato también me preguntaban
Ajá. sobre que, no sé si no escuché bien o no lo entendí, que si había algún botón que dijera o te alertara sobre el sangrado. No, sobre sangrado no. El sangrado hay que estarlo observando directamente. Lo que sí es que un introductor arterial es el que se utiliza para la sincronización con la arteria, con la curva de presión arterial. Lo que sí puede ser es que a veces ese se ocluya o tenga retorno. Entonces, lo que sí detecta el balón es justamente esa disminución de la calidad de la señal y entonces te alerta. Realizarla y ya. Pero también tiene otro mecanismo de seguridad. Una vez que se pierda la señal a través de la que se está sincronizando, utiliza la alterna. Por ejemplo, si yo estoy vinculado con el trazo electrocardiográfico y por alguna razón se desconectan los electrodos y se pierde el trazo, de manera automática lo sincroniza con la curva de presión arterial y me informa que se perdió el trigger. O al revés, si está a través de la línea arterial y por alguna razón se pierde la señal, se vincula en automático con el brazo electrocardiográfico y me avisa que se perdió la señal de la presión arterial. ¿Alguien más? Pues creo que ya son todas las dudas. ¿Formado? ¿O no? Oye, ¿me pasas tu presentación y ya se las envío a ellos, por favor? Sí, sí, yo te la paso. Va, órale. Gracias. Bueno, nada que